Buenos días a todos y a todas y bienvenidos al webinar que hoy imparte a su fin. Nos alegra mucho contar con vuestra presencia en esta sesión en la que abordaremos un tema que puede afectar a miles de consumidores, que es ¿financiaste tu coche? Descubre si puedes recuperar tu dinero. Está organizado por Asufin Cataluña en el marco del proyecto Personas Consumidoras Vulnerables y Servicios Financieros 2025, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona. Hoy vamos a hablar sobre las prácticas abusivas que durante años se han producido en la financiación de los vehículos, especialmente a través de créditos vinculados o préstamos con intereses y comisiones poco transparentes. Muchas personas no saben que podrían haber pagado de más o que incluso tienen derecho a reclamar y recuperar una parte importante de ese dinero. En este webinar abarcaremos diferentes temas, que es qué tipo de financiación son reclamables, qué cláusulas pueden considerarse abusivas, qué pasos debes de seguir como afectado si sospechas que tu contrato podría estar dentro de las características que vamos a hablar posteriormente y, por supuesto, cómo desde a su fin podemos ayudarte a recuperar lo que es tuyo. Así que si alguna vez compraste un coche a plazos con un préstamo o un crédito al consumo, este webinar pues es para ti. Yo me presento, mi nombre es Raquel Pedro del Departamento de Servicio de Información de Asufin y voy a ser la moderadora de este webinar. Antes de comenzar, como siempre, para los que sois nuevos y ya los que sois ya conocedores de este tipo de dinámicas, siempre os comentamos que si queréis realizar alguna pregunta, que se responderá después de impartir el webinar, puedes hacerlo a través del menú de preguntas y respuestas que hay abajo, que es la cajita con el signo de interrogación, y el ponente de hoy, Víctor Jesús García, la responderá en directo. Como siempre aclaramos que solo se responderán cuestiones relacionadas con el tema del webinar y si pueden surgir confusiones con otro tipo de productos como los préstamos revolving o tarjetas revolving, estaremos encantados de atenderos la consulta a través de nuestro correo electrónico que es info@asufin.com. También queremos tomarnos un momento para agradeceros por ser parte de Asufin y gracias a vuestra confianza y compromiso, pues seguimos creciendo juntos cada día en muchos ámbitos. También queremos estar más conectados con vosotros, por eso pues te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, donde compartimos novedades, nuevos productos, consejos, eventos. Así que mi compañera Patricia os dejará todos los enlaces en el chat, además de otros enlaces e información relevante sobre este webinar. Por último, agradeceros como siempre vuestra asistencia y os indicamos dos cositas más. Tras finalizar el webinar, os aparecerá un breve cuestionario que agradecemos como siempre que nos cumplimentéis porque nos servirá para medir vuestro grado de satisfacción, sobre todo para poder mejorar de cara a otros webinars. Como siempre es anónimo y en menos de un minuto lo tenéis listo. Y por último, pero no menos importante, si os gusta este tipo de iniciativas que ayudan a ampliar vuestros conocimientos en todo lo relacionado con derecho financiero, bancario, y queréis que sigamos fomentando la educación financiera, pues agradecemos siempre que nos dejéis una reseña positiva en Google. Así que en el chat os dejamos el enlace. Y sin más dilación, doy paso al ponente de hoy, que es Víctor Jesús García Sánchez. Es abogado especializado en Derecho de Consumo y Legislación Bancaria y forma parte del equipo jurídico de Asufin, pues donde acompaña a consumidores en reclamaciones de crédito al consumo. Así que os dejo con él para que imparta este webinar. Buenos días, muchas gracias Raquel por esta presentación. Vale, como bien ha dicho, me llamo Víctor Jesús García Sánchez, soy abogado especializado en Derecho de Consumo y Litigación Bancaria, letrado de los servicios jurídicos de Asufin.
Vale, en primer lugar, agradecer a todos vuestra presencia y sin más dilación, que no quiero perder tiempo, ¿vale? Os voy a compartir lo que es la presentación. Si tenéis algún inconveniente o no la veis, ruego me lo hagáis saber, por favor. Voy allá, estoy compartiendo, ¿de acuerdo? Un momentito. No sé si lo veis. Se ve perfecto, Víctor, se ve, sin problema. Vale, estupendo. Pues como bien ha señalado previamente Raquel, vamos allá. Vale, lo veis, vale. En cuanto al objetivo del webinar, principalmente, nos centraremos en examinar lo que es la financiación del coche de tu vehículo, ¿vale? Es decir, en cómo detectar si hay usura, en saber qué es un spoof y qué puedes recuperar si ya suscribiste un préstamo para la adquisición de vehículo y qué debes de tener en cuenta si estás pensando en hacerlo. Es decir, en esta sesión lo que veremos, con un enfoque claro y práctico, al menos eso es lo que espero, es saber cómo leer bien la TAE, es decir, que es aquella, no el TIN, cómo compararla con otros tipos medios del Banco de España para saber si tu operación está por encima de lo normal y qué efectos tiene que un contrato sea usurario. También explicaré qué señales conviene vigilar cuando vamos a suscribir un préstamo para la adquisición de vehículo, principalmente que la TAE no sea inusualmente alta, la existencia de comisiones, así como seguros vinculados y sobre todo qué documentos te deben entregar con anterioridad a la firma. El objetivo de este webinar, como he dicho, es que salgas con un criterio y que sepas cuándo compensa reclamar si ya suscribiste en su momento un préstamo para la adquisición de vehículo y cómo, en tal caso, si decides iniciar acciones judiciales, cómo en Asofin te podemos ayudar. En cuanto a aquellos que estáis pensando, que estáis ilusionados en la compra de un vehículo y os quita el sueño lo que es la letra pequeña, todo lo que tiene que ver con el contrato de financiación, con la documentación precontractual, en los próximos minutos intentaré daros un método claro y práctico para que principalmente pues, seáis capaces de leer bien la TAE, de saber cómo influye la misma en vuestra obligación de pago, en cómo compararla con los tipos medios, incluso identificar pues, primas únicas financiadas y otras vinculaciones para que así podáis decidir con criterio qué os conviene más. ¿Vale? No obstante, aviso que en ningún caso os diremos si tenéis que suscribir este préstamo futuro bien con la financiera del concesionario o bien con la entidad, con vuestra entidad bancaria, sino que espero que vosotros mismos seáis capaces de tomar la decisión analizando todos los costes. En este sentido, también indicaros que también veremos, bueno, pues cuando hay indicios de usura y qué efectos produce, ¿vale? En vuestro contrato o puede llegar a producir, ¿de acuerdo? Y nos centraremos en los pasos concretos para reclamar si tu contrato, pues, tiene usura. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, ¿de acuerdo? Un momentito. Un momentito, aquí. Bueno, es preciso comenzar definiendo qué es usura y para ello tenemos que acudir al artículo 1 de la ley de 23 de julio de 1908, a la ley Azcárate o ley de represión de la usura. Sí, es una ley de 1908, un poquito antigua, yo diría que bastante, o vintage como se le llama hoy día. Pero bueno, si fuese, es vieja, pero no obsoleta, como yo digo, ¿vale? Y en este caso es el propio artículo 1 de la ley el que señala que, bueno, es nulo todo contrato, el interés pactado sea un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquel leonino. Esta ley de 1908, no fija un porcentaje a partir del cual debemos entender que existe usura.
¿vale? Lo que sí nos obliga es a comparar con el interés normal del producto comparable y a ponderar las circunstancias de cada caso concreto, como señala el propio artículo. Además, el ámbito de aplicación de esta ley es bastante amplio y alcanzaría a todas aquellas operaciones sustancialmente equivalentes a un préstamo. Esto es lo que señala el propio artículo 9, sea cual sea la forma del contrato. En cuanto a los efectos de esta usura, la propia ley en su artículo 3 señala que declarada la usura, ¿de acuerdo? El consumidor solo debe el capital y el prestamista devuelve lo cobrado en exceso. ¿Esto qué significa? Que si tu contrato tiene usura, ¿vale? El efecto inmediato, una vez declarada esta, ¿vale? Es que vosotros, el prestatario, solo estaría obligado a devolver lo que es el capital prestado. Es decir, si en un momento se suscribió un préstamo por unos 10.000 euros, únicamente estaréis sujetos a devolver ese capital prestado. Si a través de vuestras cuotas ya excediese esos 10.000 euros, eso que excede es a lo que se obligaría a la entidad financiera a su devolución. Vale, en este aspecto, dejando un poquito abarcada lo que es esta ley de 1908, me he querido centrar en lo que dicen nuestros tribunales al respecto, pero más concretamente en dos sentencias del Tribunal Supremo, ¿de acuerdo? Una primera sentencia, la 628/2015 de 25 de noviembre, y una segunda, la 149/2020. En cuanto a qué es lo que entiende el propio Tribunal Supremo por interés normal del dinero, cabe señalar que el Tribunal Supremo ha precisado que no se compara, es decir, que la TAE del contrato no se compara con una media genérica ni con el interés legal, sino con el tipo medio del producto específico que estamos analizando. En ese supuesto, en el de la sentencia de 628/2015, se analizó lo que es una tarjeta revolving. Aún así, este criterio, el criterio de la comparación, lo consolida el Tribunal Supremo en una sentencia posterior, 5 años más tarde casi, la 149/2020, señalando y precisando, si cabe aún más, que la referencia a la hora de comparar es el interés medio de la categoría de producto al que pueda pertenecer esa operación. No os preocupéis, que más adelante en diapositivas posteriores explicaré esto. Y siempre, ¿vale? En estas dos sentencias, lo que sí señala el Supremo, que en el momento de la comparación, lo que hay que tener en cuenta es la fecha de contratación, ¿vale? Quedaros bien con esto que os comento, porque luego en un momento, en diapositivas más adelante, que veremos de forma práctica cómo identificar la usura, no tenemos que atener a la fecha de contratación. ¿De acuerdo? En cuanto, por lo tanto, resumiendo estas dos sentencias, que seguro que os aburro con terminología jurídica, esta sentencia, la de 2015, lo que siento es un precedente clave, ya que el Tribunal Supremo lo que hizo fue anular por usura un crédito revolving con una tasa del 24,6. ¿Vale? Y en aquel momento ya el Tribunal Supremo en 2015 comparó esa TAE con la media del crédito al consumo, ¿vale? Y fijó que si el tipo es notablemente superior a la media y manifiestamente desproporcionado, aquí recordamos el propio artículo 1 que está en esta diapositiva, tenemos que la consecuencia es la prevista en la ley Azcárate, en su artículo 3, es decir, la devolución para el prestatario de solo el capital prestado y en cambio para el prestamista la devolución de los excesos, es decir, comisiones e intereses que se hayan cobrado. Y le da un toque, esta ley, esta sentencia de 2015 sí le da un toque, a mi modo de entender, un tirón de orejas a las entidades financieras, señalando que no basta con invocar que existe un alto riesgo por el tipo de producto bancario para justificar un interés desproporcionado y notablemente superior a la media. ¿Vale? Por lo tanto, resumiendo y para finalizar, la métrica correcta, es decir, lo que tenemos que tomar como referencia para establecer si un contrato tiene usura o no, es la TAE del propio contrato, no el TIC, ¿vale? Os vuelvo a recordar que la TAE es la que contiene intereses, comisiones y gastos. Por eso, señala el Supremo que debe compararse con la TAE media del producto comparable publicado por el Banco de España. Todo esto lo veremos de forma práctica a continuación, así que no os preocupéis. Por lo tanto,
Si la TAE real de tu contrato está sensiblemente por encima de la media de su categoría, es decir, conforme a la tabla que veremos a continuación y que publica el Banco de España, teniendo en cuenta las circunstancias que rodearon a esa contratación y a la fecha en la que firmaste y no existe una justificación objetiva por parte de la entidad financiera, hay base para invocar la ley Azcárate, es decir, la usura en tu contrato. ¿De acuerdo? Para comprobarlo, vuelvo a insistir y veremos posteriormente, hay que localizar la TAE en tu contrato o en la documentación precontractual que tengas y si necesitan y mirar la tabla 19.4 que ahora la veremos. Y si la fecha es desproporcionada y es clara, el camino estaría abierto, sería usura, ¿vale? Conforme a la ley Azcárate y con los efectos previstos en la misma. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿vale? De acuerdo. Pues dejando atrás lo que os señalo, ¿vale? Que puede llegar a ser un poquito más aburrido, ¿vale? En esta siguiente diapositiva intentaré mostraros de forma práctica, ¿de acuerdo? A cómo ver, cómo identificar si tu contrato de financiación, ¿vale? Para la adquisición de vehículo tiene usura, ¿vale? He preparado aquí como una especie, bueno, no, como un semáforo, de acuerdo con tres pasos claves. Un primer paso es la de localizar la TAE de tu préstamo. No solo en este caso os tenéis que fijar bien en el contrato, así como en el INE. ¿Qué es el INE? El INE es un documento precontractual que la entidad tiene la obligación de entregaros. Luego, más adelante, lo veremos, ¿vale? Aquí suele estar en las primeras páginas, suele identificarse tanto el TIN como la TAE. Recordemos que la TAE es el precio total del crédito, ¿vale? Porque es la que integra los intereses, comisiones y otros gastos. Por lo tanto, no os fijéis en el TIN. La TAE sería el indicador correcto para comparar ofertas de financiación, ya sea con la financiera propia del concesionario, ya sea con vuestra entidad bancaria de confianza o con otras entidades. El segundo de los pasos sería compararla con el tipo medio de los publicados por el Banco de España. Vale, ¿qué quiero decir con esto? Nos estamos refiriendo a la tabla 19.4 que publica el Banco de España con los donde digamos que debe compararse con los publicados a la fecha de la contratación, ¿vale? Para tener una foto homogénea compararemos esta TAE, la TAE de nuestro contrato, con los tipos publicados por el Banco de España con la especialidad que veremos a continuación, ¿vale? Y en tercer lugar, el tercer paso, si una vez que hemos hecho los pasos anteriores, nuestra TAE es notablemente superior y manifiestamente desproporcionada, no hay duda. Lo que os he dicho anteriormente, aplicaría la ley Azcárate. ¿Esto qué es? Bueno, declarada la usura, nos iríamos a los efectos del artículo 3 de la propia ley. Es decir, el prestatario únicamente estaría obligado a la devolución del capital prestado, ojo con esto, y la entidad prestamista pues tendría que devolver todo lo que exceda de ese capital prestado, es decir, intereses y comisiones. ¿Qué pasa en aquellos casos en los que la TAE no es notablemente superior y manifiestamente desproporcionada, sino que está sensiblemente por encima? En este caso nos toca graduar qué entendemos por sensiblemente por encima, ¿vale? En este caso os adelanto que el Tribunal Supremo no ha fijado, ¿vale?, un límite único y universal aplicable a todos los productos bancarios, a todos los productos de crédito. ¿Esto qué quiere decir? Que el Tribunal Supremo no ha fijado un porcentaje, un número, es decir, a partir del cual se tenga que determinar que un contrato tiene usura y otro no. Por lo tanto, lo que nos exige el Tribunal Supremo es comparar la TAE de tu contrato con la media del producto comparable a la fecha de la firma. Vuelvo a hacer una referencia a la sentencia de 2020. ¿Vale? Por lo tanto, el Tribunal Supremo no determina un porcentaje a partir del cual, un límite a partir del cual se entiende que hay usura. Tenemos que comparar. Pero no en este aspecto, ¿vale? Si tenemos una TAE que está sensiblemente por encima, nos toca acudir irremediablemente
a la jurisprudencia, a la jurisprudencia menor. Y en este caso nos volvemos a meter no con el Tribunal Supremo, porque no establece un límite como es señalado, sino con las audiencias provinciales, ¿vale? En este caso, os adelanto que existe una disparidad de criterio entre las diferentes audiencias provinciales. Hay líneas que hablan que entienden que hay usura cuando supera al tipo publicado en 2, 3 o 6 puntos, otras que hablan de un 10%, un 15% o un 30%, y cada vez con más frecuencia. Sí es verdad que las audiencias provinciales están dictando resoluciones que van en la línea de, no, es decir, de entender que hay usura cuando la tasa del contrato supera al tipo publicado en más de un 50% sobre el tipo medio. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Luego, más adelante, lo veremos con un supuesto práctico, pero en estos casos que supere más de un 50% al tipo publicado por el Banco de España a la fecha de la contratación, entiende que hay usura. Por lo tanto, si tu TAE contractual superara de manera clara la TAE media de la tabla 19.4 que veremos en la siguiente diapositiva, a la fecha de la firma y no hay justificación objetiva excepcional que haga y que justifique la imposición de esa TAE, existiría una base más que sólida para activar lo señalado por la ley Azcárate, es decir, para la declaración de usura y los efectos que hemos determinado anteriormente. Aquí, como veis, como podéis ver, esta es la famosa tabla 19.4 a la que me refería anteriormente, ¿vale? Y en esta he intentado traer la más actualizada posible. Como podéis ver, va desde el año 2016 hasta julio de 2025. En esta tabla, en la 19.4, se distingue claramente en aquellas operaciones que van entre 1 a 5 años y en aquella de más de 5 años, ¿vale? Y va señalando los diferentes tipos medios publicados para el 2016, 2017 y siguientes, ¿vale? Por lo tanto, volviendo a la diapositiva anterior y en cuanto a una vez ya identificado nuestra TRAE en el contrato, tenemos que acudir a esta tabla para compararla con los tipos medios publicados. ¿De acuerdo? Y lo tenemos que hacer, identificar si estamos entre un contrato de financiación entre 1 y 5 años o a más de 5 años. ¿Vale? En este caso, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Y acogiendo la postura más seguida, la del 50% superior al interés medio de la que acabo de hablar y de la que numerosas audiencias provinciales están dictando resolución favorable al derecho de los consumidores. Y en este caso, vamos allá. Vamos a coger un contrato, por ejemplo, ¿vale? Identifico la TAE de mi contrato y me doy cuenta que tengo una TAE del 13%, ¿vale? Y acudimos, pues, en este caso, pues, a un contrato del 2016 a más de 5 años. Es decir, el tipo medio publicado son del 8,04%, ¿vale? Pues este 8,04% lo multiplicamos por 1,5, ¿vale? Porque lo estamos haciendo para determinar el límite del 50% y nos da un porcentaje del 12,06%. Y mi TAE, la que hemos identificado en el contrato o en la información precontractual, es del 13%. ¿Vale? Como vemos, nuestra TAE estaría un 1,61%, perdona, un 61% por encima de los tipos medio publicados. ¿Esto qué quiere decir? Pues que para determinadas audiencias provinciales esto ya sería usura, al superar en más de un 50% a los tipos publicados. No sé si con este ejercicio os estáis enterando de lo que trato de decir. Por lo tanto, apuntad vuestra TAE y buscad en esta tabla, en la 19.4, la media de la misma familia para la fecha de la firma. ¿De acuerdo? Y comentaros respecto a esta diapositiva, bueno, pues lo que marca en la propia tabla 19.4, ¿vale? Que la referencia que se hace es sobre el TDR, no vamos a entrar en tecnicismo, no os preocupéis, ¿vale?
Pero vosotros, el TDR es prácticamente como la TAE. Digo prácticamente porque el TDR sí es verdad que señala al Banco de España que no incluye comisiones e intereses. Por eso existe como una especie de factor corrector de un 0,20 o un 0,30. Pero vosotros utilizad la operación que hemos hecho anteriormente y no entréis en tecnicismo. Sí es verdad que quiero llamar, antes de pasar a la siguiente diapositiva, la atención sobre lo que señala la propia Audiencia Provincial de Madrid y que os marco en la diapositiva. Perdonad, disculpad, sí, en la diapositiva, y es que la Audiencia Provincial de Madrid, en la sentencia 50/2024, de acuerdo, de 30 de enero, va más allá. Si no se queda en ese 50%, sino que va al doble interés medio ordinario. Es decir, considera que hay usura solo cuando se supere el doble de los tipos medios publicados. Esto, digamos, pues bueno, no nos favorece tanto como cuando se supera en aquellos casos para la determinación de la usura el 50%. Vale. En esta diapositiva, desde a su fin, os allanamos el camino para calcular estos intereses que acabamos de hacer de forma práctica. ¿De acuerdo? En cuanto a la hoja de ruta, en cuanto a la ruta para encontrar esta calculadora de a su fin, la misma se encuentra en la propia web, ¿vale? En la parte izquierda existe un desplegable y una opción que es calculadoras. Y ahí dentro de calculadora únicamente tenéis que buscar el apartado de préstamos coche. ¿Vale? Y en 3 sencillos pasos os determinará, pues bueno, aquellos intereses que habéis podido pagar de más y todo esto que acabamos de hacer, porque ya mismo compara ella con los tipos medios publicados, es decir, con la tabla 19.4. En este caso, si vemos que nuestro contrato tiene usura, como ya he señalado anteriormente, los efectos de la declaración por usura son los que determina la propia ley Azcárate, el artículo 3, es decir, la devolución de solo el capital. Una vez declarada la usura, el consumidor solo debe la suma recibida. En cuanto a la devolución de los excesos, es el prestamista el que tiene que devolver todo lo cobrado y que ceda del capital prestado, intereses y comisiones. Pongo un ejemplo práctico. Os prestan 10.000 euros para la adquisición de un vehículo y a través de vuestras cuotas habéis pagado ya no solo los 10.000 euros, sino mucho más. Ese exceso de 10.000 euros, la entidad está obligada a su devolución. ¿De acuerdo? Y aquí sí que quiero llamar, hilando, con ello quiero llamar a las consecuencias de la declaración de nulidad por usura. ¿De acuerdo? Una de las principales consecuencias suele ser el recálculo del saldo y la compensación de pagos. Vuelvo a incidir, si ya abonasteis intereses y comisiones, esos importes se deducen del capital pendiente. Si supera el capital, perfecto. El exceso te lo devuelven. En el caso contrario, si no supera el capital, la obligación que tenemos los prestatarios consumidores es la de devolución del capital prestado. Tener esto presente siempre, que no porque se declare la usura en vuestro contrato significa que todo se olvida y todo se perdona. Tiene sus consecuencias. ¿De acuerdo? Que mencionaros al respecto en cuanto a aquellas vinculaciones y seguros que puedan estar vinculados a vuestro contrato, pues bueno, como veremos a continuación, en cuanto a los seguros que se suscriben con este tipo de contratos de financiación, se solicitaría el extorno, es decir, la devolución de la parte que no se haya consumido y la devolución de los intereses asociados a aquellas primas de seguro. ¿De acuerdo? No sé, aquellos que recientemente hayáis suscrito un préstamo para la adquisición de vehículos, es bastante común que las entidades financieras suelan ofrecer con el contrato, con esta financiación, un seguro, ya sea un seguro de vida o un seguro de protección de pago. Ahora lo veremos. ¿De acuerdo? En cuanto a otras de las circunstancias a tener en cuenta son los plazos. ¿De acuerdo? Para la nulidad por usura, conforme a la ley Azcárate, esta es imprescriptible, no así para la restitución de cantidades a las que podáis tener derecho, ya que esta prescribe a los 5 años, ¿vale? Así lo señala el Tribunal Supremo en reciente sentencia de marzo de 2025. El cómputo práctico para esos 5 años
se determina desde la reclamación fehaciente o desde la propia demanda. Ya sabéis que tanto una reclamación fehaciente como la interposición de una demanda judicial interrumpe lo que es la prescripción. Y por último, en referencia a al checklist que hago aquí, antes de pasar a lo que serían los costes vinculados y aquellos seguros vinculados a la contratación, recordar que la comparación debe de hacerse con el TAE, no con el TIN, porque es el TAE el que incorpora comisiones y costes vinculados. Debes de recibir información normalizada antes de firmar. ¿Qué quiero decir con esto? Que, como veremos a continuación, la entidad financiera, así como la financiera de tu concesionario, con carácter previo a la firma del contrato, tiene que entregaros una serie de documentación que veremos a continuación. Y ojo con los seguros y comisiones empaquetadas que inflan el coste real, que veremos a continuación. Pasamos al SPUF o seguro de prima única financiada. No sé si lo conoceréis, pero un SPUF es un seguro de prima única financiada, ya puede ser de vida o de protección de pago. Estos seguros se pagan de una sola vez y no solo con eso, sino que se mete en el capital del préstamo y se financia. ¿Esto qué consecuencias tiene? La primera de las consecuencias es que eso infla la TAE del contrato, es decir, va a ser superior, ¿de acuerdo? Porque además del precio del seguro, pagas intereses sobre esa prima. El propio Banco de España lo explica específicamente que estos seguros de prima única inflan lo que es la TAE y generan intereses sobre el capital ya prestado. Para que lo veáis con mayor facilidad, voy a poner un ejemplo. Imaginaros que queremos suscribir un préstamo para la adquisición de vehículo, un préstamo de un importe de unos 15.000 euros, ¿de acuerdo? 10.000, 15.000 euros. Y momentos antes de la contratación, días antes, incluso la financiera o la entidad financiera os ofrece la posibilidad de incluir, ¿vale? Por un precio de 600 euros, por ejemplo, un seguro, ya sea un seguro de vida y un seguro de protección de pago, y te señala además que, bueno, que te lo financia y que te protege, ¿de acuerdo? Que te protege en caso de deceso o que te protege en caso de que no puedas pagar tu cuota. Lo que hace tanto la financiera como las entidades es esos 600 euros, ¿vale? Se lo suman al préstamo concedido y pagas intereses no solo sobre el capital prestado de 10.000 euros, imaginemos, sino a esos 10.000 euros se le suma la prima única del seguro. Es decir, si el seguro son 600 euros y el préstamo concedido son de 10.000, al final serán 10.600 y pagarás intereses sobre esos 10.600, no sobre los 10.000 euros inicialmente concedidos. Por lo tanto, las entidades financieras lo que tienen que tener en cuenta, si lo financias con el mismo banco, es que esa suscripción de este seguro de prima única financiada puede atar este contrato, esta operación, a futuro. ¿Esto qué quiere decir? Que si el día de mañana quieres suscribir otro préstamo para cancelar el anterior, estarás vinculado por este seguro y no podrás hacerlo a efecto de cancelación. Por eso, lo que conviene pedirle a la entidad, ¿vale? Es que te separe tanto la prima única, que no sea financiada si la quiere suscribir, de lo que es el contrato principal. ¿De acuerdo? Porque así en un futuro no estarás atado ni vinculado por esta prima única. ¿Esto qué quiere decir? Que se le exige una transparencia mínima a lo que es a la entidad financiera antes de firmar. Es decir, debes de tener en la información precontractual o INE no solo identificada la TAE, sino también todos los costes para poder comparar ofertas. Muchos SPUF se han comercializado sin una alternativa anual ni comparativa con o sin. Es decir, no nos entregan una comparativa de tu TAE de cómo sería sin SPUF y otra con SPUF o sin por esto. Por lo tanto, lo que se abre principalmente es una vía de impugnación. ¿Vale? Como claves técnicas, ¿qué daría yo? Pues principalmente tener en cuenta esto, saber identificar este ofrecimiento que hacen las entidades financieras para con los SPUF y que, bueno, que te expliquen cómo esto puede inflar tu TAE y qué consecuencias tiene en tu obligación de pago a futuro. ¿Vale?
Así pasamos a un momentito, pasamos a la siguiente parte. Hasta ahora hemos estado hablando de lo que es la usura, de cómo identificar en nuestro contrato la TAE y cómo compararla para determinar si tenemos usura o no. ¿Vale? ¿Y qué pasa en aquellos casos en los que no tenemos usura? Es decir, ni es notablemente superior ni desproporcionada, ni siquiera lo es ligeramente. Bueno, pues no os preocupéis, ya que existen otras maneras existe una segunda vía para lo que es la revisión de nuestro contrato y atacar la nulidad del mismo. Y para esto, en este caso, acudimos a la transparencia y con ello a la ley 16/2011 de 24 de junio de contratos de crédito al consumo. Esta ley se aplica, ¿vale?, cuando un prestamista concede un crédito a un consumidor. Con consumidor nos estamos refiriendo a una persona física que actúa fuera de su actividad empresarial o profesional, es decir, a una persona física que quiere adquirir o adquiere un vehículo para su uso personal y particular, no para un uso profesional o empresarial, ¿vale? Se recoge bajo esta ley cualquier forma típica de financiación, ya sea de pago aplazado, préstamo o de apertura de crédito. En cuanto a la finalidad, vuelvo a incidir, esta debe ser de consumo, no puede ser mercantil. Si el destino es personal, por ejemplo, como ya he señalado, financiar un vehículo para uso particular, esta ley es de aplicación. En caso contrario, vuelvo a decir, según el artículo 2 de la propia ley, quedaría fuera. En cuanto a las principales exclusiones, el artículo 3 de la propia ley excluye de la aplicación, pues bueno, aquellos préstamos por importe inferior a 200 euros, aquellos que estén garantizados con hipoteca o que estén otorgados a título gratuito o incluso los concedidos por empresas a sus trabajadores en condiciones especiales. ¿Qué son condiciones empresariales? Pues sin interés o a tipos claramente inferiores al mercado no ofrecidos al público. ¿Vale? En cuanto a los plazos, en este caso, la ley de contratos de crédito al consumo es de aplicación a contratos posteriores a junio de 2011, ¿vale? Es decir, momento en el que entró en vigor. ¿Esto qué quiere decir? Que la misma entró en vigor con posterior, si no recuerdo mal, a finales de septiembre, es decir, a los 3 meses de su publicación en el boletín oficial y, por lo tanto, aquellos contratos que se suscribieron con anterioridad, lo que señala esta ley, estos requisitos, ¿vale?, de entrega documental que veremos a continuación, no serían de aplicación para esos contratos anteriores. ¿De acuerdo? Por lo tanto, volviendo al tema, en cuanto a los plazos, hablamos aquí de un plazo de 4 años. Recordemos que anteriormente, para la determinación de la usura, para la nulidad por usura, la nulidad es imprescriptible, no así para la restitución de cantidades. Recordemos que hemos fijado un plazo de 5 años desde la reclamación extrajudicial fehaciente o desde la interposición de la demanda. De acuerdo, aquí hablamos de una acción de anulabilidad de 4 años, ¿vale? Y el dies a quo, es decir, el día inicial en el que tenemos que empezar a contar esos 4 años, depende un poco del vicio o del momento, o más bien se empezaría a contar desde la consumación del contrato. Como ya he dicho, esto es distinto de la usura, cuya nulidad es radical y no prescribe. Aquí estamos en el ámbito de la ley de contratos de crédito al consumo y hablamos de falta de transparencia y vicios en el consentimiento, lo que puede llegar a determinar que un contrato sea nulo, ¿vale? Y estaremos sujetos a un plazo de 4 años. Para resumir esta diapositiva, quiero principalmente, pues bueno, varias precisiones. Como hemos dicho, tiene que ser si el crédito es personal y para consumo y mayor de 200 euros, aplicaría esta ley. En caso contrario, nos iríamos a las exclusiones de las que hemos hablado anteriormente y que se determinan en el propio artículo. Y señala además el plazo importante de 4 años. Si hubo falta de transparencia, ¿vale? Tiene que ser un plazo de 4 años.
Bueno, en cuanto a los requisitos que determina esta ley del contrato de financiación conforme a la propia ley, el contrato de crédito al consumo debe constar por escrito y en papel u otro soporte duradero con un tamaño de letra y contraste que resulten legibles sin dificultad. Esto no es un requisito del que se pueda pasar por encima, esto es una obligación que tienen las entidades, ¿de acuerdo? Y que así lo determina el artículo 16 de la ley. Y además, todas las partes tienen que recibir un ejemplar. Vuelvo a decir, esto no es estética, esto es una obligación legal. ¿De acuerdo? En cuanto al contenido mínimo obligatorio, el apartado segundo del artículo 16 de la ley señala, bueno, explica con precisión el contenido mínimo que debe de tener toda la información precontractual que tienen que entregaros. Esta información precontractual recibe el nombre de Información Normalizada Europea. Es un documento que os tiene que ser entregado con carácter previo a la firma del contrato. Y en ese documento debe constar al menos lo que es el importe total prestado, el importe adeudado y la TAE, la duración del contrato, así como la identidad y domicilio social del prestamista, el interés de demora y gastos por impago, así como la advertencia de las consecuencias en caso de impago y, por último, la existencia o ausencia del derecho de desistimiento. Recordemos que tenemos el plazo de 14 días para desistir, para ejercitar el derecho de desistimiento. ¿Vale? Por lo tanto, antes de firmar un recordatorio rápido, os deben haber entregado la INE, es decir, la información normalizada europea, donde debe constar todos, al menos todas estas, tanto el importe total prestado, la TAE, la duración del contrato, debe constar al menos todo lo que hemos señalado anteriormente. Y esto, una vez entregado el INE, no implica que estéis obligados a firmar el contrato, ¿vale? Sino que esto os permite poder comparar con otras ofertas y comprender vuestra TAE y los costes de la misma. ¿De acuerdo? Además, es obligación de la entidad evaluar la solvencia del consumidor antes de contratar. Si es verdad que es típico que nos suelen pedir, siempre que vamos a pedir la suscripción de un préstamo para la adquisición de vehículos, sí es verdad que nos suelen pedir, lo más común es que nos pidan las tres últimas nóminas, etcétera, ¿vale? Pero esto es una obligación que tiene la entidad, ¿de acuerdo? Y estar pendiente que si se condiciona la financiación a contratar seguros u otro servicio, esta condición debe estar explicada y os deben de hacer la diferencia de contratar este contrato, valga la redundancia, con un spoof, a hacerlo sin él, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en vuestro contrato, ¿de acuerdo? Buscad la TAE y el total adeudado, cuadro de pagos, intereses de mora, consecuencia de los impagos, identidad y domicilio social de prestamista, es decir, todos estos elementos, elementos mínimos que deben constar por escrito y con carácter previo a la suscripción del préstamo. Recordarlo, ¿vale? Que esto os permite, os ayudaría a, a poder comparar préstamos de otras entidades o financieras, ¿de acuerdo? ¿Por qué reclamar ahora? Tres puntos básicos, ¿vale? Tenemos varias vías, como hemos señalado anteriormente, la nulidad por usura y la nulidad o anulabilidad por falta de transparencia. Recordemos aquí en este aspecto que la nulidad por usura es imprescriptible y con los efectos del artículo 3, es decir, el cliente solo debe el capital y el prestamista devuelve lo que tomando en cuenta todo lo percibido exceda del capital. Esto incluye intereses y comisiones. ¿De acuerdo? Tener en cuenta lo que hemos señalado anteriormente en la liquidación práctica. Es decir, que se compensan pagos ya realizados y se supera el capital a importe a favor del cliente. No es una rebaja, es nulidad de la carga financiera. Siempre tendréis la obligación de devolver el capital dispuesto. Informaros que reclamar no paraliza por sí solo tu financiación ni te impide usar el coche y además, si estáis dispuestos a interponer demanda,
o a seguir adelante para atacar lo que es esta nulidad, vuestro contrato, bien sea por nulidad por usura como por falta de transparencia, en Asufin os podremos echar una mano de la siguiente manera, como explico de forma breve, ya sea con una información alta de socio, con el estudio de la documental, con la reclamación previa, con la negociación con la parte contraria y en el último de los casos con la interposición de la demanda. Por lo tanto, de forma práctica, en cuanto a la documentación necesaria para poder atacar esta nulidad y poder enfrentarnos a la entidad financiera o a la financiera de tu concesionario, es básico, es imprescindible que recojáis la documentación precontractual si la hubiera. Digo de si la hubiera porque recordemos que hasta 2011 no era obligatorio para las entidades financieras. Es importante que tengáis el contrato de préstamo. Es importante que contéis con extracto y con el cuadro de amortización si no lo tuviera. ¿Qué pasa si no disponemos de esta documentación? Se puede pedir a la propia entidad y os deben dar copia de la misma, pero digamos que no es algo que suelan facilitar. ¿Vale? Recordar también como cuestión práctica la calculadora que hemos visto en Asofin, pasaros por la página web y utilizarla a vuestro caso concreto. Y por último, volver sobre los resultados y escenarios posibles que ya hemos repetido anteriormente, la manera de atacar el contrato, ya sea por usura o bien por falta de transparencia. Si es usura, solo el capital y devolución de lo pagado de más, artículo 3, volvemos a repetir. Los plazos, la anulación del spoof, todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de reclamar. Y si no prospera, pues bueno, no dudéis en contactar con nosotros. Y por último, he querido recoger una serie de cuestiones clave con independencia de las preguntas que podáis hacernos al terminar el presente webinar. ¿Qué pasa en aquellos casos si mi TAE no es tan alta? ¿Merece la pena reclamar? Como he señalado anteriormente, entraríamos aquí en el terreno de las audiencias provinciales y de lo que opina cada una. Como hemos visto, el argumento que más se está utilizando es determinar la existencia de usura siempre y cuando sea superior al 50% a los tipos medios publicados. Pero igual incido. Identificamos la TAE y lo comparamos con los tipos medios publicados y utilizamos la excelente calculadora que tenemos aquí en Azufi. ¿Qué pasa si firmé hace años? ¿Llego a tiempo? Como hemos señalado anteriormente, la nulidad por usura es imprescriptible, solo que la restitución sí es verdad que está sujeta a un plazo de 5 años. ¿Vale? Si reclamo, ¿tu entidad financiera te sube la cuota? No. La reclamación va por cauces formales y no cabe ningún tipo de represalia por parte de la entidad financiera. ¿Puedo reclamar si ya acabé de pagar? Bueno, en este caso sí, se puede reclamar, ¿vale? Si hubo excesos o spot, sería conveniente revisar todos los plazos, todos los pagos, perdona, dentro del plazo seguido, ¿vale? En cuanto si mi TIN es alto pero la TAE no tanto, volvemos a lo mismo de antes, comparar y comparar, porque el TIN no basta, es la TAE la que nos fija el precio de nuestro contrato, porque la que incluye comisiones e intereses y en estos casos, como hemos visto, el spoof, ¿vale? Que puede modificar esa TAE y subirnos lo que es el coste, ¿vale? Puede ser un sobrecoste. ¿El spoof era obligatorio? No, salvo seguros legales, sin opción anual ni comparativa con o sin, es impugnable. ¿Qué quiero decir? Lo que os he comentado antes. Si se va a incluir un spoof, os tienen que hacer una comparación de vuestra TAE con spoof y sin spoof. ¿Qué pasa si firmé online o en el concesionario? ¿Cambia algo? Nada, mismas exigencias de transparencia. Información precontractual a partir de 2011 que os deben entregar, una INE, la INE, ¿vale? Con todos los elementos claves que hemos señalado anteriormente, con todas las costes y con todas las vinculaciones. Y con esto, si te ha gustado la formación, por favor, déjanos una reseña en Google, ayúdanos a que más personas conozcan nuestras actividades gratuitas y para ello puedes escribir tu reseña escaneando este QR que se señala y tan solo te llevará un minuto.
Muchísimas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias, Víctor, por impartir el webinar, que lo has hecho genial, lo has explicado súper bien, así que seguro que todos los asistentes han quedado conformes.